Ahí está. Bueno, ¿listo? ¿Arrancamos? Sí. Por favor, cierren los micrófonos. Ajusten el cinturón de seguridad. Avatar, vos. No, tanto silencio no, ¿eh? No está, me pone mal. Estoy acá. Pensé que me habías mandado un mensaje vos, Agatha, por eso. No. ¿Dónde está? Sí, yo diría que para que se escuche aparece más, Agatha, más. Ahora voy, ahora pongo silenciar a todos. Ahí está. No, pará. Capaz que si vemos que se corta hay que sacar la cámara para que ande mejor. No, no me apoyo por nadie, así que ella ahora que no. Les voy a pedir que cada uno se silencie, porque el tema es que si yo pongo silenciar a todos, lo voy a silenciar a Adri. Adri, claro, silenciémonos nosotros. Así que, claro, saquemos lo que es micrófono y cámara. No, pero somos poquitos, se silencia cada uno de ustedes y cuando quieren hablar se silencian. Por Que eso, no, por eso. Y la no cámara, sea como dice Nati, así va más rápido. Bueno, ¿arrancamos? Sí. No me aparece Agatha, hasta que Agatha no aparece no arranco, aviso. Pero Tiene que estoy estar... Avatar. Sí. ¿Dónde estás? ¿No te veo? No la ves porque no vas a ver a todos. Ah. Porque está... Acá me la Gustavo y entra vos, Agatha. Pará. ¡Dios! No, Dios no, Adrián. No, sí, bueno. Yo soy ateo. Yo la quiero ver a ver. Bueno, acá. Ahí lo ponemos. Pero es que si lo pones todo, te va a tapar el... Dejalo así. Solo Agatha. Ahí está Agatha. Listo. Bueno, ahora sí. ¿Arrancamos? Bueno, vamos a empezar con un caso clínico de un nene de 5 años que se llama Tiago, que va a un hospital y con la familia y relata que después de un día de haber hecho mucha actividad física, se acostó normalmente, pero al levantarse tuvo un dolor muy fuerte en la pierna derecha y eso se iba irradiando hacia la región pleural y a la rodilla del mismo grado. Tenía una actitud antálgica en el miembro en semiflexión, impotencia funcional, claudicación intermitente, y los padres se asustaron y ante esto concurrieron a la guardia. Este chico presentaba como antecedentes importantes, hacía 15 días había tenido una infección banal de vía aérea superior y los papás negaron que este chico había sufrido algún traumatismo accidental o no. Al examen físico el chico estaba febril y tenía una limitación dolorosa de la movilidad pasiva de la cadera, a predominio de la rotación interna, el abdomen estaba todo bien y no tenía neuropatías, y el resto del examen físico era completamente todo. Tuvimos la oportunidad de filmarlo, y ahí está Tiago. Listo, ahora devuelve. Ahí estaba Henry hablando. ¿Dónde te duele el pie? Bueno, ¿se vio bien el video? Desmútense. Bueno, ante este video nos planteamos cuál es el diagnóstico más probable. Vayan anotándolo en un papelito. Bueno, podemos hacerlo en el chat. Tenés razón. Podemos hacer la doble vara. Chat y papelito por la duda que el chat no salga. Levanten el papelito. ¿Qué diagnósticos diferenciales se plantean?
qué estudios complementarios le pedirían, y si se llegase a comprobar la hipótesis del primer diagnóstico que ustedes piensan, ¿cuál sería el tratamiento? Al final de la charla vamos a develar las incógnitas. Bueno, las más frecuentes de cadera dolorosa en niños, sobre todo entre los 3 y los 11 años, es la sinovitis transitoria y la osteochondritis primitiva de la cadera o la enfermedad de Leclerc-Perthes. Dan cadera dolorosa acompañada de cojera, ¿sí? La sinovitis aguda transitoria de cadera es una entidad benigna que se da en ambos sexos por igual, entre los 3 y los 11 años, y la enfermedad de Leclerc-Perthes también. Mucha fuerza. Muy entrenado con esto. Bueno, ¿cuál es la causa de la sinovitis transitoria de cadera? No se sabe. Se piensa que podría haber una causa viral por los antecedentes de infección de vías aéreas superiores previas, y hay alguna otra teoría que habla de patología autoinmune. La clínica se manifiesta en chicos que al intentar levantarse de la cama refieren un dolor intenso, con gonalgia refleja, con impotencia funcional, y no poder caminar, y la movilidad articular de la cadera está limitada. Los diagnósticos diferenciales que uno se plantea son traumatismo, acá es muy importante el interrogatorio y preguntar, o la referencia del paciente. Generalmente es un cuadro en donde clínicamente el paciente está en mal estado general, con fiebre alta, de muchos días de evolución. Hay cuadros que son extraarticulares que entran en el diagnóstico diferencial, a veces por dolor reflejo, de una apendicitis o una peritonitis, o la enfermedad de Leclerc-Perthes en la fase inicial. ¿Qué hay que hacer? La verdad que la mayoría de las veces no se debería hacer nada. Cuando uno tiene casi la certeza de que es una sinovitis transitoria, puede solamente observar, mandarle al paciente a hacer reposo con pautas de alarma y analgésicos y no hacer nada. Y a veces, sobre todo para descartar diagnósticos diferenciales que pueden ser un poquito más graves, pide una rutina de laboratorio, que en ese caso va a ser normal, y a veces se pide una radiografía de cadera, en donde generalmente es normal. Ahora, si queremos hacer algún estudio complementario que nos acerque un poquito más a la certeza del diagnóstico, lo que debemos pedir es una ecografía. Pero como sabemos, las ecografías son ecografistas dependientes, entonces muchas veces el informe es que es una cadera completamente normal, pero si vemos en la ecografía que hay un derrame intraarticular evidente, nos da un punto más para confirmar la clínica. Ahí tenemos una imagen. Ahí se evidencia el derrame intraarticular. En la imagen anterior, ahí y ahí. Ahí. Ahí tenemos unas imágenes con un poquito más de resolución. Esta es normal, esta es normal. Bueno, y entonces el tratamiento, como dijimos, es reposo estricto, no apoyar el miembro afectado durante más o menos una semana, ibuprofeno en época de prepandemia y predengue, hoy vamos a indicar paracetamol como analgésico, y a veces es importante a los 45 días más o menos hacer una radiografía comparativa o una ecografía comparativa para descartar Leclerc-Perthes en fase inicial. La necrosis avascular es una necrosis avascular infanto-juvenil, que la causa no se sabe, afecta 1 de cada 10.000 niños. Ayer hicimos con Ágata una aproximación y pensamos que cada 3 o 4 años
con la cantidad de pacientes que nosotros vemos, deberíamos ver una o sospechar una, y si no lo sospechamos, probablemente es porque no lo hayamos pensado. Es mucho más frecuente en varones que en mujeres, suele ser bilateral, suele ser unilateral, en un 15% solamente es bilateral, y la causa se piensa que pueden ser motivos vasculares, hay que a veces sospechar alteraciones en la coagulación o trastornos metabólicos asociados. Entonces, uno debe pensar en necrosis avascular cuando ve a un paciente que tiene sinovitis transitorias a repetición. O sea, rara vez los chicos repiten la sinovitis transitoria. Cuando los chicos empiezan a repetir sinovitis transitoria, uno debe empezar a pensar otros diagnósticos, y este es el primer diagnóstico que uno debe hacer. A veces se acompaña de fracturas patológicas, ¿sí? De aplastamiento, de aplanamientos articulares, pero la forma de comienzo es indistinguible de la sinovitis transitoria porque empiezan con coger intermitente, es menos dolorosa y también tiene limitación a la movilidad articular. Si hacemos una placa, existen las etapas preradiológicas de la necrosis avascular, y cuando ya tiene alteraciones en la radiografía, vemos 4 fases: la de necrosis, la de fragmentación, la de revascularización y la de reconstitución o la secuela. Cada una de estas fases aproximadamente dura 6 meses. Ahí vemos la fase de necrosis. Ahí vemos la fase de fragmentación. Acá vemos las fases de las secuelas en la otra cadera. El aplanamiento. Bueno, si la sospechamos precozmente en un estadio preradiológico, se podría pedir un centellograma óseo con tecnesio 99 o una resonancia. Esto tiene la limitación que en menores de 6 años, que es donde la mayoría de los pacientes van a presentar este tipo de clínica, debemos sedarlos o anestesiarlos para poder hacer el estudio. En cuanto más chicos son los pacientes de presentación, mejor es el pronóstico definitivo, y a medida que los chicos van aumentando su edad o creciendo, y nosotros hacemos el diagnóstico, la probabilidad de que tenga aplanamientos y deformidades son mucho mayores. Acá tenemos una centellografía, y le agradecemos a la doctora Avatar. Bueno, podemos clasificar las fases radiológicas en 4 grupos, ¿sí? Según afecte al 25, al 50, al 75 o al 100% de las epífisis. Esta clasificación es la clasificación de Cateral, y antes se usaba otra clasificación que era una clasificación de Henry, que me parece que ya no se usa. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento es controversial, ¿sí? Ya que uno no va a tratar la causa, sino trata de prevenir las lesiones que van a quedar a futuro, preservar la esfericidad de la cabeza femoral, para tratar de minimizar la rigidez y la artrosis precoz. Pensemos que si esto tiene una evolución más o menos de 2 a 6 años, que afecta a chicos de entre 6 y 11 años, tendríamos artrosis deformantes, en chicos probablemente inválidos en menores de 20 años. Antes usaban férulas, las de tipo Atlanta, pero hoy se consideran ineficaces para el tratamiento. Entonces, volvemos al caso clínico de Tiago. Vamos a ver. Acá. Espérenme.
y quiero ver a todos ahora y no puedo. Sí, por eso digo. No. No, Hay humor. A ver. Participantes, acá ahora. No se puede grabar acá. No. Acá. Ya están las personitas. Bueno, no importa. Acá, ahí. Okay. Ah. No, ahí sí. Ya está. Ah, ya está. Esto se apaga. Bueno, muy bien. ¡Hola! Bueno, desmútense. Estamos desmutados. No, vos sí, todos no. Estoy desmutada. Vos sí, vos estás desmutada. Bueno, ¿Dónde ¿qué que no cuál lo es veo? la primera hipótesis diagnóstica con respecto al cuadro clínico que vimos? Los escucho. Y la sinovitis transitoria. A Vicky la preocupada, muy preocupada Vicky. Sinovitis transitoria. Muy transitoria. Bueno, ¿Gustavo? ¿Dónde está? Ahí lo puse, sinovitis transitoria. ¿Y cómo se fue? No, estoy acá. Pará. No te vemos. Un paisaje de Italia, Gustavo, no te veo. Esa foto, Gustavo. ¿Qué opinas, Gustavo? Ahora Hola. sí. Hola. Hello. Ahí puse sinovitis transitoria, lo puse en el chat. ¡Ah! Privado, Gusti. Esperen. No salió Gus tu mensaje. ¿Cómo que no? Sí, No, sí, no. se la debes haber mandado a alguien. Ah, no, de Te mandó Carla. por privado a alguien. Fue Carlita. Que alguno se confunda. Me lo Y todos mandaste por privado a mí. asaltamos todos. Ahí. Y ahí, perdón. Ahí que buscan. Acá. Uy, tiene ganas de hacer pichí acá. Se lo mandé ya ahí por privado. No, votá en público. Bueno, ¿y qué lo llevó a pensar que es una sinovitis transitoria? Tiene un osteosarcoma. Uno perfecto. ¿Qué lo llevó a pensar que es una sinovitis Y transitoria? ahí te piensa primero difícil. Eso lo llevo. Primero piensa difícil y después fácil. Pero aparte está jugando el juego de confundirse, me parece. Claro. Es aburrido una sinovitis. ¡Ah, es aburrida! Es un personaje, te digo ahí, ¿eh? Bueno, pero ¿qué lo llevó a pensar que es una sinovitis transitoria? ¿Por qué Uy, dijeron cuadro de eso? tercera superior Resultado más previo. frecuente y aparte el estado clínico del paciente no se lo veía mal al muchacho. Por ahí si es un estado más tóxico infeccioso, por ahí pensaría por ahí en antiséptica o algo Claro. un poco más complejo. Además tampoco tuvo ningún trauma especial, ningún, ¿cómo se dice? Golpe ni nada. Tiene antecedente del catarro. Eso. Catarro, sí. Bueno, sí, a ver. Basamos en el cuadro de este chico, la sinovitis transitoria, primero en el antecedente de que hacía 15 días que había tenido una infección en viaria superior, que era un chico que, por lo menos en el video, se lo veía en perfecto estado general, solamente que cojeaba y que tenía un dolor. El dolor es completamente subjetivo. Yo he visto chicos con sinovitis transitoria sin dolor y pacientes con sinovitis transitoria con muchísimo dolor. Tomando en cuenta que cada uno tiene un umbral del dolor, no podemos clasificar y diferenciarnos por el dolor, y que además esto había sido la primera vez que le pasaba. Y entonces el primer diagnóstico a pensar es sinovitis transitoria. Y no había antecedentes de traumatismo previo. Uy, se está por cortar. No, ya Minutos ilimitados, dice. agregó Ágata agregó ilimitado. Pero si no va ni media hora. Bueno, De acuerdo a una situación que presentaron los traumatólogos pediátricos con los que tuve posibilidad de laburar, se tiende, como el tratamiento precisamente es el reposo, se tiende a no dar tanto AINE
para que en realidad mantengan una base de dolorimiento, no el pibe si está destruido de dolor, pero sí para que mantengan una especie de dolor para que el reposo se mantenga, porque en los chicos muy chiquitos obviamente es muy complicado. Así que lo que tienden a hacer los traumatólogos pediátricos es no dar antiinflamatorios o analgésicos en dosis muy importantes o frecuentemente como para que el dolor mantenga y el reposo también. Esto de acuerdo a lo que veníamos haciendo en la escuela. La infección en bienes superiores 15 días antes, por lo tanto no tendría por qué tener síntomas sistémicos debido a la infección, y si este tuviese mayor flogosis, mal estado general y fiebre acompañado de la cojera, tal vez la artritis séptica es lo primero a diferenciar, ¿no? ¿Qué diagnósticos diferenciales se plantean? ¿Lo van a mandar por el chat o lo hacen a voz alzada? No, lo hablamos. Bueno, ¿qué planteos diferenciales se plantean? ¿Qué diagnósticos diferenciales se plantean? Vertes. Y un vertes, o que esté en una fase inicial de una necrosis. Pero una fase inicial de la necrosis, ¿por qué? Porque es lo que planteabas vos hace un rato en el caso clínico, con los diagnósticos diferenciales. Que empieza, que es doloroso al principio. Lo que les quede claro es que la fase inicial de la necrosis, uno se la debe plantear ante episodios repetidos de sinovitis transitoria o de cuadros parecidos a la sinovitis transitoria. En un primer caso, si esto es la primera vez que a ustedes se les presenta, obviamente piensen en enfermedad de Pertes, pero lo más probable sea. ¿Está? ¿Qué otro diagnóstico? Igual siempre me parece lo primero a descartar no da el paciente por el capital y todo lo que hablamos, pero lo primero a descartar por lo peligroso es la artritis séptica. La artritis séptica, si el paciente estaría en mal estado general, probablemente sea el primer diagnóstico a descartar. En un chico en buen estado general, solamente con cojera, sin fiebre y con limitación articular o para caminar, no sé si me plantearía artritis séptica como primer diagnóstico. Dentro del diagnóstico. No, claro, no, como primero no. Y más con la clínica que tiene este chiquito. Por eso, sí. Obvio, pero está dentro de los diagnósticos diferenciales. No da para la clínica, pero digo, ante un dolor de cadera o articular, siempre, a mí me parece lo primero a descartar porque es lo más grave y lo que no podemos es la urgencia traumatológica. Entonces siempre con antecedentes y por la clínica del paciente y el examen físico, descartar siempre eso primero y después ver el resto de las opciones, como decía Vicky. Claro. Y después otra cosa es, si se da que es de presentación bilateral, pensar en cosas más sistémicas, en algo reumatológico. El hecho que sea unilateral también te ubica un poco también además de los antecedentes, ¿no? Sí. No se olviden de los traumatismos. En esta edad los chicos frecuentemente se golpean. No se olviden, yo una vez el chico, pensé que tenía una sinovitis transitoria y el chico, por suerte fue al ratito que me di cuenta, y el chico lo que había clavado una astilla en el pie. Claro. Se le sacó la astilla en el pie y se terminó la sinovitis transitoria que uno había pensado. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante el hecho de revisar completamente esa pierna que está claudicando. Hay que fijarse muy bien en todo eso, si hay adenomegalia, si no, fijarse hasta el pie. ¿Y cuál es la maniobra que hacen para verlo de la cadera, que sea funcional esa cadera o limitada? ¿Cuál es la maniobra que utilizarían? Para revisar cadera, ¿qué le hacen a los recién nacidos, a los nenes de 2, 3 meses, 4? Ortolani. Ortolani. Barlow y Ortolani, pero en los chiquititos. Pero esto es rotación interna. Claro, rotación interna, externa. Rotación articular, dada por el dolor, porque estos son chicos en donde van a cuando no tienen dolor espontáneo, pero al movilizarle la cadera se lo presentan. Sí. Bueno, muy bien. Igualmente ya estaban en la charla, pero... En la charla estaban, pero bueno, está bien, como ejercicio vale. Depende, ¿de qué depende? Depende de donde estés. Depende de donde estés, tal vez sí, tal vez. En el Zoom. Pedirle de todo, a este nene, ¿qué le pedirían? Vamos a basarnos en Tiago.
Y una eco mínimo, tenemos. Bien. Una placa, Placa una eco, inicial. un laboratorio con PCR, con eritro, con hemograma. Un hemograma. PCR, eritro. ¿Cómo? Sí, Una arrancá PCR, con la aguda. eritro. Una PCR. ¿Qué más? Una eritrosedimentación. Bien. Y ahora yo voy a ser el malo de la película y les voy a decir, muchachos, tenemos limitación para pedir cosas y solo se le puede pedir una cosa. ¿Qué le piden? Y la Hemograma. Hemograma. Yo no le pediría un No sé, la hemograma. ecografía y sumado a que si responde ¿Una de a... laboratorio, una cosa o una cosa en general? Una cosa es una cosa sola. Podés escribir una sola cosa. La eco. Hay un solo. Sí, la ecografía y más si el paciente responde al analgésico y el buen estado general. Quizá que no estás viendo si responde o no responde la analgésico. No, una artrocentesis. Te dará las indicaciones y te dará después si responde o no al analgésico. No, pero la ecografía, yo le haría la ecografía y después lo dejo un ratito en la guardia y evalúo si responde, si tiene respuesta al analgésico, y no sé si le haría el laboratorio realmente. Si está en buen estado general. Igualmente ya como le pediste la ecografía no tenés doble posibilidad, podíamos pedir una sola cosa. Ecografía. Un TAC. Si tenés eco también puedo poner. A ver, Nunca tengo donde trabajo. algo como primera medida que no fuese una ecografía, La placa. una placa. ¿Y qué esperarías encontrar en la placa? No, descartar algún traumatismo óseo o ver que no sea, en este caso, en este paciente no, por lo que ya dijimos, porque no tenía antecedentes. O ver que no haya alguna lesión ósea, básicamente. El traumatismo lo que vas a descartar es una fractura. ¿No? Se me apagó el micrófono. Sí, alguna fractura o algún tipo de lesión como las que mostraste anteriormente. Lesión ósea, que no da para este paciente tampoco, pero digo, en general. Si nos basamos en el caso clínico de Tiago y ver como vimos en el video a Tiago, tal vez es un poco mucho pensar que tiene una fractura. Puede tenerla, ¿está? Pero si yo tengo que pedirle una sola cosa, no le pediría la radiografía, porque la radiografía, si esto es una sinovitis transitoria, que es la sospecha clínica, puedo no pedirle nada o pedirle una ecografía, porque si tengo que gastar un solo tiro y lo gasté en la radiografía, y la radiografía lo más probable es que me dé completamente normal, gasté el tiro que tengo. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, Car, vos que en la guardia no tenés eco, si te llega este chico tal cual este Tiago, ¿qué haces? Placa. No le hago nada o le hago placa como para tener algo que en realidad no sirve de mucho, pero o nada o placa, porque no tengo eco. Y la Okay, placa, pero placa, ¿para qué lo vas a irradiar? La placa de las dos caderas para comparar. Comparativa. Siempre, tanto la placa, como si piden ecografía y si piden radiografía, pidan de las dos caderas porque es comparativo. Sí, comparativa. Igual por lo general no pido. Si el nene está en muy buen estado general, como no tengo eco y nada, un nene y tal cual el caso, analgesia, se lo observa o a su casa, más con el antecedente infeccioso. Perfecto, eso, perfecto. Tal cual. Bueno. Así hacemos en el SUBI, chicos. En todos lados. En todos lados. En el SUBI, ¿ven? No tenemos nada. Las chicas tienen eco, las chicas son chetas, son de privado, tienen todo, trauma, todo el teléfono. Las chicas son fashion. Nosotras podemos pedir lo que queramos, Car, no te preocupes. Ay, qué linda. Esto es una opinión. Bueno. Uno en alguna. Te lo mandamos a tu guardia. El caso clínico se puede basar en qué tiene y qué no tiene, pero podemos jugar a que estás en el Suizarreta, podemos jugar a que estás en un centro de salud en el medio o impenetrable Chaco, o que estás en Chicago Hope y hasta podés hacer una resonancia magnética, y yo creo que a este o no le pido nada o le pido una ecografía. No iría más a que le pido. Si puedo hacer la ecografía, se la hago, y si no la puedo hacer, no se la hago, como dijo Carla hace un ratito, y ya está, no le pediría más nada, por más que tenga todas las posibilidades de hacerle de todo.
como mucho me apoyaría tal vez, si puedo hacer una interconsulta con un traumatólogo que esté más entrenado que yo en ver estas cosas, lo haría ver por el traumatólogo, pero imágenes, si le pido una, le pido ecografía, si no, no le pido nada. ¿Bien? Así es. Bueno, ¿y cuál sería el tratamiento de confirmarse que es una sinovitis transitoria? Reposo. El que pueda. Reposo. Reposo y analgésicos. AINE, no en volumen. ¿Y cuándo le dan el alta para el colegio? ¿Qué? Cuando termine la pandemia. La mamá, porque esto muchas veces pasa, que ustedes le dicen, a ver, una semana de reposo o 15 días de reposo, y el nene juega al básquet o juega al hockey, o la nena, y hace danza, o es un nene y hace danza, y le dice, ¿cuándo puedo volver a danza? Según una evolución clínica, no mentira. A ver. Sí, está bien. Sí, sí, Según si no evolución tiene clínica. dolor y pasó un tiempo prudencial y el chico está bien. Bien, perfecto. Muy bien. Bien. Por ahí limitaría lo que es la parte de ejercicio físico, de actividad física un poquito más en el caso de que genere dolor. Pero Claro, si puede ir a la escuela, que vaya a la escuela. Tal cual. Sí, más que nada por lo que dijo Andrés, si está sin dolor, sin analgesia, ahí ya le daría el alta. Va a tratar de que acordémonos que estamos hablando de chicos entre 3 y 8 años, con medio laxo con el reposo, capaz que a las 5 horas lo tenés jugando la pelota al nene de vuelta. Entonces, claro, por ese motivo, a la semana que viene te sentís bien, volvé al colegio y ya después la limitación de la va a estar dada por el dolor, y esto podría que no sepamos por qué vino, o podría tener que ver con la cuestión de los anticuerpos contra la infección viral que la precedió, al esto ir pasando, la limitación deportiva es limitada también. Cuando no le duela más, puede volver a hacer. Si bien uno... Vale, apaga el audio, Vale. Deja de martillar. Está martillando. Están haciendo un ambiente. Bueno, muy bien. Mejor que esté martillando solamente. ¿Quién está martillando? No sé. Siento, es que hay gente trabajando acá y pintando el depa, perdón. ¿Seguro? Vale, Sí. abandonaste en la tecnología, Así casi te mando un mensaje a las 15. Bueno. Acá estoy, sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de... Lo voy a sacar. Voy a apagar el audio, para. Espérenme. ¿Para qué apago el audio? Bueno, la fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria sistémica, ¿sí? Que se caracteriza porque afecta las articulaciones, la piel, el tejido celular subcutáneo, el corazón y el sistema nervioso central. ¿Sí? Es una secuela de infecciones estreptocóccicas por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, y suele aparecer tras la infección, suele aparecer tras una faringitis bacteriana, básicamente. Bueno, generalmente la faringitis precede de 2 a 3 semanas antes de la aparición de los síntomas de fiebre reumática, y la faringitis bacteriana, si bien no tiene una presentación clínica específica, hay faringitis bacterianas sin placas y faringitis virales con placas, pero la presentación típica de la faringitis estreptocóxica suele ser con una amigdalitis, que puede ser puntácea o no, puede tener petequias en el paladar, generalmente tiene adenopatías submaxilares o laterocervicales bastante dolorosas, disfagia, esto es lo que marca básicamente la evolución del estreptococo, es el dolor al tragar,
puede tener fiebre alta o moderada, o no tener fiebre, puede acompañarse con dolor abdominal, con diarrea, con vómitos, puede presentarse con un brote en la piel tipo escarlatiniforme y presentarse como una escarlatina, y aparece generalmente la sintomatología posteriormente a la enfermedad. Para el diagnóstico de fiebre reumática tenemos los criterios de Jones, que tenemos criterios mayores, criterios menores, y los signos de infección estreptocóxica incipiente. Las manifestaciones mayores son carditis, poliartritis, corea, el eritema marginado y los nódulos subcutáneos. Las manifestaciones menores son la fiebre, la artralgia, los antecedentes de fiebre reumática, la eritrosedimentación acelerada, la PCR alta, la leucocitosis y el PR en el electrocardiograma alargado. Y los signos de infección estreptocóxica reciente, la escarlatina, un frotis o un asto, básicamente hoy el test rápido y el cultivo de fauces. Con 2 criterios mayores, o 1 mayor y 2 menores, y la evidencia de infección estreptocóxica reciente, uno puede hacer el diagnóstico de fiebre reumática. La artritis generalmente es poliarticular, aguda, migratriz y cura sin dejar secuelas. La carditis suele presentarse como una pancarditis, que se da generalmente a los 21 días de empezar, y puede ser con la aparición de un soplo nuevo, o con cardiomegalia, o con signos de insuficiencia cardíaca congestiva, o con pericarditis en los casos más graves. El eritema marginado es fugaz, rosado y no pruriginoso. Los nódulos subcutáneos son duros e indoloros. Y la corea minor puede ser una manifestación tardía, y son movimientos incoordinados, que pueden ser muecas, irritabilidad, torpeza o alteraciones en el carácter. Los criterios menores, la fiebre, la artralgia, la historia previa a fiebre reumática, los reactantes de fase aguda como la eritrosedimentación y la PCR, y las alteraciones en el electrocardiograma por el alargamiento del espacio PR, que lo que indica es un enlentecimiento de la conducción área. Bueno, si tenemos artritis y la evidencia de infección estreptocóxica, pero no tenemos ningún criterio de Jones, podríamos pensar en una artritis reactiva post-estreptocóxica. Acuérdense que las artritis reactivas, en pediatría no tanto, pero en la adolescencia se ven bastante más. Otro de los gérmenes que frecuentemente da este tipo de artritis reactiva es el gonococo. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Tal vez por la afectación articular podemos pensar en osteoartritis, en artritis crónicas juveniles, en otras colagenopatías que afecten las articulaciones. Más raro en la borreliosis de Lyme. Esto es lo que primeramente seguramente pensó Yair. Sarcoidosis, enfermedad del suero. Debido a la afección cardíaca, cualquier causa de endocarditis infecciosa, o miocarditis, o miocardiopatías, o enfermedad de Kawasaki. Y también debemos hacer diagnósticos diferenciales por las lesiones cutáneas que se asocian con nódulos y erupciones de diferente forma de presentación. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento de elección de la fiebre reumática sigue siendo la penicilina. El tema es cómo y cuánto tiempo. Es la gran discusión que desde que yo estudio medicina se discute. Ahora creo que más o menos está más o menos consensuado. El reposo es indispensable en la fase aguda, y ni que hablar si llega a haber carditis o alguna otra complicación. Se puede dar tratamiento antiinflamatorio para el tema de los dolores, y la penicilina B en dosis de 50.000 unidades por kilo, hasta los chicos que tienen 30 kilos de peso. Y si pesan más de 30 kilos, se le puede dar 500.000 unidades cada 8 horas o 750.000 cada 12 horas. Acuérdense que cuando la penicilina se usa por vía oral, debe ser indicada lejos de las comidas, porque la absorción de la penicilina con comida es mala. Y la respuesta al tratamiento, no de la fiebre reumática, sino de la faringitis, a veces los chicos evolucionan mal porque uno no le indica cómo debe tomar bien el antídoto. La prevención, tenemos 3 tipos de prevenciones. La prevención primaria, que es prevenir los ataques iniciales de fiebre reumática, básicamente basándonos en hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado de faringitis bacteriana.
la prevención secundaria, la prevención de las recaídas, de los ataques reiterados de fiebre reumática aguda, y la prevención terciaria se basa básicamente en la prevención de la endocarditis. Bueno, entonces, se recomienda la administración como profilaxis intramuscular, una vez por mes, en dosis de 1.200.000 unidades, y la otra alternativa es darla por vía oral, 250.000 unidades 2 veces por día, cuando los pacientes tienen riesgo elevado, cuando tienen, si tenemos pacientes con cardiopatía reumática que han sufrido ataques reiterados de esto, o pacientes que es poco probable que cumplan con el tratamiento. Bueno, ¿cuánto tiempo? Es la gran pregunta y es lo que se sigue discutiendo. Lo último que yo leí, creo que esto ya no se modificó, es que cuando no hay carditis, la duración del tratamiento son 5 años desde el último brote, o hasta los 20 años de edad, y cuando hay carditis, el tratamiento profiláctico es para toda la vida. Terminamos. Terminamos. Vamos todos. ¿Puedo hacer un comentario? Un comentario. ¿Qué? Que me parece importante que, digamos, cuando hay una sospecha de faringoamigdalitis bacteriana. ¿Qué? ¿Más fuerte? Un poquito más fuerte, sí, porque no se escucha nada acá. Pará. A ver, ahí. Ahí se escucha. No, quería decir que cuando hay una sospecha de faringitis bacteriana, pensando como el tratamiento antibiótico adecuado es lo que da la fiebre reumática, que esto no induzca a dar antibiótico de entrada sin hacer el diagnóstico adecuado, que es con cultivo o con el test rápido, porque tenés hasta 9 días de empezado los síntomas de la faringoamigdalitis para medicar y evitar por ejemplo, la fiebre reumática. O sea, tenés hasta 9 días para poder esperar y dar el tratamiento antibiótico. Sí, y a veces, acuérdense que si bien ahora uno se acostumbra a usar un poco más de antibióticos de lo que se debe, y tenemos amplia posibilidad de usar antibióticos, es medio raro de que hay varios lugares donde test rápido no hay. El test rápido nos facilita muchísimo el diagnóstico, porque no solamente estamos haciendo profilaxis primaria para la fiebre reumática, sino que estamos llegando a un diagnóstico de certeza de una enfermedad que en 4 o 5 días con tratamiento antibiótico estaría cuasi curado, si bien uno lo trata de entre 7 y 10 días. Esto amerita además de que no hagamos mal uso de antibióticos. Y si no tenemos la posibilidad de hacer test rápido, en la mayoría de los lugares el cultivo sí existe, y como dijo Natalia recién, hay tiempo para empezar. O sea, uno puede hacer el hisopado y tomarse 7 días, 5 días que tarda el cultivo, si bien es una situación incómoda, es preferible tomarse esos 5 días y hablar con los papás y asegurarle que no le va a pasar nada al nene si empezamos el tratamiento 5 días posteriores de haberlo visto, tratándole el dolor, con analgésicos, porque duele mucho la faringitis bacteriana, y cuando tenemos la certeza, hacer el uso debido de antibióticos, y que hasta ahora no se cambió, y que la elección número 1 de tratamiento antibiótico sigue siendo la penicilina, por más fea que sea. Sabemos que la penicilina tiene hace un tiempo la comodidad de que se puede usar cada 12 horas, y que en la faringitis y que en la otitis se debe usar cada 12 horas, o sea que el inconveniente de esto de usarlo lejos de las comidas, si lo usamos cada 12 horas no está. Que la segunda alternativa sería la amoxicilina, digo, porque yo y ustedes también estamos seguramente muchos días de nuestra práctica clínica, vemos pibes con dolor de garganta y tomando Optamox de movida, ¿no?
Adri, ¿te hago una pregunta? ¿Quién es? Yair. No, Yair, no te escucho nada. Es muy alto el audio. De verdad te estoy diciendo, ¿eh? Habla más fuerte, pero no te escucho nada. Tengo la cámara. ¿Me escuchás ahí? Ahí te escucho bien. ¿Se sabe por qué se trata con antibiótico cuando la fisiopatología no tiene que ver tanto con la infección en sí? En realidad, no tiene que ver fundamentalmente con la infección en sí. Lo que pasa es que no estás atacando específicamente la bacteria o el germen, sino que en realidad lo que estás haciendo es cortando el ciclo posterior, que en realidad es lo que te determina la FR. Pero por eso, pero con la PENI le das al estrepto, no le das digamos, ¿cómo se llama? El fenómeno ese entre cruzamiento con la proteína de la bacteria. No. A ver, Sería. el Es que si no 75% de las faringitis bacterianas son por estreptococo. Uno podría, a ver, la mayoría, es cierto, no sé si te referís a eso, es cierto que la mayoría de las enfermedades, de las infecciones, de las faringitis estreptocóxicas podrían curarse solas, sin antibióticos. Esto es verdad, No me refiero a la faringitis, cuando el paciente tiene la fiebre reumática concretamente, ¿para qué se le das la PENI? Como profilaxis secundaria. Profilaxis. Claro, profilaxis. Estás haciendo como tratamiento no, entonces entendí mal. No, lo haces como profilaxis. Tratamiento entonces no se usa antibiótico. No, el tratamiento con la penicilina sí. es la faringitis bacteriana. Claro. ¿Sí? Está bien, pero para cuando ya tiene la fiebre reumática instalada, ya no. La penicilina se usa en forma de profilaxis. Listo. ¿Sí? ¿Está? Buenísimo. Buenísimo, gracias. Bueno, y sepan que más tranquilidad da si el chiquito tiene menos de 3 años, ¿no? Que no tienen los receptores como para captar todo esto, con lo cual uno relaja un poquito si son menores de 3 años. Los menores de 3 años, la probabilidad que tengan faringitis bacteriana, sobre todo si el chico no va al jardín, es bajísima. Muy baja. Y además de esto, no hace traer. El otro día yo tuve una paciente de 11 meses que internada en un hotel porque era hija de una policía y estaba con su mamá internada en un hotel por sospecha de coronavirus, y a las 24 horas me llega el informe de que era coronavirus positivo, y la mamá me dice, pero mirá que le falta el otro hisopado que le hicieron. Digo, bueno, mirá, habitualmente hoy se hace un solo hisopado, pero en algunos lugares hacen doble hisopado para coronavirus, así que también te va a dar positivo. Yo pensando que era el informe del coronavirus, que la mamá se refería al hisopado que habían hecho para buscar coronavirus, y a las 5 o 6 horas me llega el informe del otro hisopado y me ponen estreptococo beta hemolítico del grupo A positivo. Claro. Bueno, sabiendo, tengo una nena de 11 meses, confinada, lo más probable es que se trate de una chica que sea portadora, no es paciente mía, es una... Obviamente, pero bueno, a ver, la traté, tal vez, o muy probablemente, al pedo, pero la mamá, estando internada con una bebé, con fiebre, y le había visto un médico el día anterior y le había dicho que tenía el oído un poco inflamado. Entonces, bueno, la traté, yo sabiendo que es muy poco probable que se complique más que nada. Pero bueno, de una enfermedad. Tenía un poquito de otitis. Y los que no tienen test rápido donde trabajan. Principio de otitis. Un poquitito de otitis tenía. ¿Qué, Car? No, para que se acuerden que los que no tienen test rápido donde trabajan, obviamente la clínica es soberana, y que para faringitis está el score de Centor. ¿Centor era? Sí. Que es para medicar o no faringitis cuando no tenés manera de hacer el hisopado. Obvio, de acuerdo a la edad, si tiene todo. Se basa en la clínica. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que el score ese, a ver, uno puede basarse en la clínica, y en la mayoría, si uno se basa en la clínica, la mayoría de las anginas no debería tratarlas. Con antibióticos estamos hablando. ¿Está? Claro, sí, es que la mayoría no se tratan con antibióticos. ¿Cómo? Es que la mayoría no deberían ser tratadas con antibióticos. La mayoría no debería ser tratada con antibióticos, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Chicos, estadísticamente y hace mucho tiempo que se sabe que entre el 70 y el 80% de las faringitis son virales.
¿No? Entonces, bueno, entre el 70 y el 80% de las familias no deberíamos tratarla con antibióticos, obviamente. Y de ese 20%, saber que tenemos las posibilidades, la clínica, el test rápido, y el cultivo, y la observación de último. Pero bueno, de cada 10 anginas probablemente tengamos tratado, y la mayoría van a ser tratadas con certeza. Y hay compases de espera, ¿no? Este tema de la edad, este tema de los días que tenemos como para medicar, así que uno puede ser cauto. Más que nada por este tema que estamos teniendo complicado con la resistencia de antibióticos, a los antibióticos. Así que nada, nos podemos manejar así. Hoy me parece que es muchísimo, como hablando de un tema de salud pública, me parece que es muchísimo más preocupante el tema de la resistencia antibiótica, viéndola a futuro, que de las probabilidades de ver fiebre reumática. La verdad es que cada vez se ven menos secuelas de fiebre reumática y se ven cada vez vemos menos, claro. Yo vi una en el CUNA cuando roté por internación, una nena de 8 años con una faringitis no tratada, con una carditis. ¿Cómo? Que vi una nena cuando roté por internación del CUNA, que fue paciente mío 2 días antes de irse de alta, estuvo 10 días internada, no, 10 no, un poquito más, como 14, con una carditis, o sea, como complicación de una fiebre reumática con carditis, pero fue terrible, o sea, era una niña que no había recibido antibióticos y no podía caminar hasta el baño sin agitarse. Después quedó en seguimiento por reumato, con corticoides, y obviamente con cardio, pero mismo los cardiólogos no podían creer cuando le hacían el ecocardio como las secuelas que le habían quedado, decía que hacía años que no veían pacientes así. Tomemos en cuenta que vos estabas rotando en un lugar pediátrico, en donde ven miles de chicos por día, ¿no? En el sector de cardio, en donde ven miles de chicos por día, y a ellos les llamó la atención. O sea que esto, no, por eso. Fue internación, pero yo, como tengo una amiga en cardio, me contó cómo fue el seguimiento, un poco por la parte de cardio, y después me la crucé haciendo otra rotación a la nena por los pasillos con la madre. Nada, y la madre me contó, hola, se acordaba, después de un año después me la crucé por el pasillo, se acordaba que había sido su residente, digamos, a cargo, y me contó que bueno, que estaba mejor, que seguía en tratamiento con reumato, con corticoides, la nena recontra 1000 Cushing, pero bueno, obviamente es una en 1.000.000, pero para contarles nada más que vi esa paciente. Cada vez se ven menos, por suerte. Sí, de hecho a los cardiólogos grandes les llamaba la atención porque decían que hacía un montón que no veían casos así. Claro, obvio. A ver, cada vez es más rara, va a existir, siempre existe. Bueno, probablemente pasa a ser una enfermedad rara en algún momento, ojalá. Pero también acordémonos que la vacuna contra el neumococo ahora es una vacuna obligatoria hace varios años, entonces eso también actúa como una profilaxis secundaria o terciaria, ¿no? Sí. Muy bien, chicos, muy bueno estuvo esto. ¿Listo? Bueno, a ver si nos ponemos todos con la cámara y nos sacamos una foto. Dale. Bueno. ¿Con pijama o sin pijama? Pijama, muy bien. ¿Eh? ¡Hola, Mora! ¡Hola! Re incómodo, Morita. ¿Dónde se fue? Ah, no quiere saber nada, Mora. ¿Qué tecla, chicos? No da pela la Mora. ¡Hola, preciosa! ¿Sacaste, Agui? Yo ya saqué. ¿Les mando? No falta Vale, Ana, Erwin, Mariana y Blanca, cámaras. Son chicas tímidas. Dani, vamos. Dime. Ahí está, linda. Falta Vale. Ahí estás vos, mirá. Ahí estás vos. Bueno. Hola. Apúrense porque tiene hambre la nena. Saquen la foto. Ahí está Vale. Parece. Analía. Mariana, Blanca, Ana. Ahí está Mariana. Queremos ver la panza de Marian también. Sí.
Jessica tiene un caracol en el pie. Wow. Bueno, gente, nos vamos a buscar el café. Pará. Ahí está Blanco, la Blanca, falta Ana. Vamos, que lo logramos y sacamos la foto. Falta Analía, vamos. A ver. No, ¿van a sacar la foto? Claro. Esperá, bueno, pará que falta No Linda. parece Analía, Mario, ponete, dale, Mario. Yo tengo cara de boludo, pero así cerca de cámara, mucho más, ¿eh? Analía no aparece, saco así, Sí. Saco. Vamos. Dale. Ahí está, muy lindo. Muy bien. Bien. Besos. Muy bien. Gracias. Mil gracias, Adri. Muy buena la clase. Gracias, Adri. Chao, gracias. Gracias. Muy buena. Chao a todos. Chao, chao. Chicos. Gracias, Avatar. Nos vemos, Carla, en un rato. Chao, chicos. Chao, gracias. Chao, chao. Besos, chicos. Chao.